Buenos días, hermanos, buenos días, iglesia. Buenos días. Mateo 8:26. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Señor Padre Santo, nuestro Dios Todopoderoso y amado, un día más venimos a ti, Señor. Oh Padre, ayúdanos, Señor, cada día a entender más tu palabra, a vivirla, Señor, a vivir esta fe de corazón, Padre. Amén. Utiliza, Señor, estos labios inmundos, Señor, para proclamarla, Señor. Amén. Para que seamos luz, Señor, sal y luz en este mundo. Así Nos es. ponemos en tus manos, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, el sermón se titula: El que hizo el mundo calmó la tormenta. Esta es la sexta prédica de esta serie, que titulamos Siguiendo a aquel que aún los vientos y el mar le obedecen. Dice la palabra del Señor: entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Marcos dice lo siguiente: y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Marcos 4:39. El Señor reprendió, habló y dio órdenes al mar y a los vientos, y estos obedecieron a su voz. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? En la primera prédica de esta serie hablábamos que los apóstoles se maravillaron porque, a pesar de haber visto sus milagros y su sabiduría, no se les había revelado quién en verdad era el Señor. Decíamos que ni aún Pedro, a pesar de su declaración: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no comprendía plenamente el significado de sus mismas palabras. Los judíos entendieron totalmente el significado de llamarse hijo de Dios. Ellos sí, en su pecado, pero en su incredulidad y en su corazón endurecido por las tradiciones, en lugar de inclinarse y rendir sus vidas a Cristo, los llevaron a la muerte, porque dijeron: tú, siendo hombre, te haces Dios. Los únicos que lo habían entendido los llevaron a la muerte. Quien es uno con el Padre, reprendió, ordenó al mar y a los vientos, y estos obedecieron, porque quien les hablaba era Dios mismo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y dice también la Escritura: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse. ¿A qué otro hombre ha obedecido los vientos y el mar? Solo aquel quien afirmó: el Padre y yo uno somos. Hermanos y amigos, la naturaleza solo obedece a su hacedor. Hemos visto en los últimos años los resultados de la arrogancia del hombre, que al pretender ser como Dios y al pretender dominar los fenómenos de la naturaleza, como la atmósfera, con el esparcimiento de venenos por el aire y otros experimentos, lo único que han logrado es generar enfermedades. Pero el Señor solo tuvo que levantarse y dar la orden. Y como lo afirma la Escritura, el mar y los vientos se calmaron y se hizo grande bonanza. Ellos, como afirmamos, sabían quién les había dado la orden. Amigo, les vamos a repetir una y otra vez. Hablo a los amigos porque aún no entienden las cosas del origen de las cosas, valga la redundancia. Para que sepan la verdad y no se dejen confundir más por teorías absurdas e indemostrables. Antes de continuar,
es necesaria una pregunta. ¿A cuántos grandes científicos o a cuántos grandes de sus inventos ha obedecido la naturaleza? Nos dice la palabra del Señor en Génesis 1. Vayamos, hermanos, a Génesis 1. Dice la palabra del Señor. Da datos precisos. Habla de día y de noche. No son miles de millones de años como uno se han inventado. Dice nuestro Señor, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semillas, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para los días, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día cuarto. Dijo Dios, produzca las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los monstruos marinos, los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y los bendijo Dios, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios, produzca la tierra, seres vivientes según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios los animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra en la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra.
Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Hermanos, hay que entender estas palabras: fructificar y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Pero hoy los animales se enseñorean de los hombres. Vemos a la gente persiguiendo a su perro para recogerle su excremento. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os será para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves del cielo, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta le será para comer. Y así fue. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Todo lo que nos da el Señor es para el alimento del hombre. No prohibió la carne, como lo quieren hacer ver hoy. Amigos, miremos en todo esto. No hubo coincidencias ni casualidades. El Señor ordenó e hizo todo cuanto existe. A todo le dio un orden y un propósito. Por eso todo funciona perfectamente. Hace no mucho con los niños hablábamos, por ejemplo, de la atmósfera, de cómo está compuesta, de cada una de las capas y de la función que cumple cada una de ellas, incluso para posibilitar y permitir que inventos humanos como las telecomunicaciones funcionen. Sí, hermanos, todo fue hecho perfectamente. Todo obedece a un orden y cada cosa tiene un propósito, una función. Y todo funciona como un relojito, gracias al relojero que lo hizo. Reloj que marcará también la hora final. Los incrédulos preguntarán: si todo funciona tan bien, ¿por qué los desastres naturales? Vamos a hablar de eso un pedacito acá y una parte al final. La respuesta es muy sencilla. Son los juicios de Dios por los pecados de los hombres, por la desobediencia de los hombres. Incluso aquellos mismos que se producen por la negligencia humana, también son los juicios de Dios. Sí, hermano, por la negligencia humana que pretende modificar la naturaleza a su acomodo y a su conveniencia. Por ejemplo, cuando para hacer una obra de infraestructura como una carretera, para la explotación minera o para muchas cosas, se cambia el curso a los ríos, se rellenan fuentes de agua. Cuando para la construcción de vivienda incluso se utilizan los humedales, las rondas de los ríos, cuando las cañadas las convierten las personas en basureros, cuando se construyen poblaciones en zona de influencia de los ríos. En todos esos casos, cuando por castigo del Señor viene la lluvia en exceso por sus juicios, entonces, sí, Señor, se generan los desastres. Hicieron lo malo y también olvidaron que el agua siempre busca su curso original. Definitivamente estas cosas son el producto del pecado de los hombres. Amigo, ¿y los terremotos? Preguntarán. Hablaremos de esto también más adelante. Hablemos de lo que el impío puede llamar el primer gran desastre de la naturaleza.
Un desastre la naturaleza. No, no fue un desastre. Bueno, vayamos a Génesis 6, 5 al 8. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Nos dice la palabra del Señor. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. No solo los hombres, hermanos, sino también los animales. Dijo pues Dios a Noé: he decidido poner el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Saltemos a Génesis 7, 11 y 12. El año 600, mire, es que la escritura nos da las fechas, claro, las fechas como la contaban en cada periodo histórico. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Amigo, no fue un desastre natural, tampoco el deshielo después de una supuesta glaciación. Fue la justa ira de Dios por el pecado de los hombres. Amén. El único Dios, el creador del cielo y de la tierra y de todo cuanto existe, quiso desarraigar la vida de la tierra por la maldad, porque el hombre se había pervertido. Pero en su gran misericordia, el Señor tuvo a bien salvar a 8 personas. Hermanos, no fueron salvas las muchas aguas, no fueron salvas las multitudes de pueblos y naciones. De todos, el Señor quiso salvar a 8 personas por el puro afecto de su voluntad. No olvidemos que solo un remanente fiel será salvo, que no es por el camino ancho, sino por el camino angosto y por la puerta estrecha por donde debemos transitar. Amén. Amigos, es necesario recordar una vez más que la salvación es un regalo de Dios, un regalo inmerecido. No es porque alguien sea buena persona que es llamado por Dios, pues bueno solo es Dios. Todos hemos hecho lo malo ante sus ojos, y el Señor en su palabra aclara que no es por obras, para que nadie se gloríe. Es el Señor quien hace toda la obra, hace toda la obra en nosotros. Una y otra vez lo hemos dicho. ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no entregar nuestras vidas a Él? También hemos reiterado muchas veces, y lo seguiremos diciendo, que alguien puede estar en una iglesia de sana doctrina, pero si en su corazón hay odio, resentimientos, iras, contiendas, rebeliones, celos, avaricia, que dice la Escritura es idolatría, hipocresía, o peor aún, si es practicante de pecados, es necesario que no se engañe. Usted no va a subir al arca, porque sabemos que nuestra arca es Cristo. Amén. Al Señor no le agradan los orgullos, las vanidades,
ni los que se entregan al pecado. Al Señor le agrada un corazón contrito y humillado. Un corazón que comprenda la gravedad del pecado, que entienda que con los pecados se ofende a Dios, a los demás, que se arrepienta de corazón, que entregue su vida al único que le puede conceder salvación. Amigo, no se engañe, el apóstol Juan lo dice claro: el que practica el pecado es del diablo. Recuerden que el Señor nos llamó a santidad, a alejarnos de toda inmundicia, a no contaminarnos con nada. Cuidado, amigos, con los formalismos, con los simples moralismos, o que solo basta con el conocimiento de la palabra, o con ser doctos en teología. Esto último está muy bien, pero si el conocimiento de la verdad no baja el corazón, si no transforma con la ayuda del Señor nuestras vidas, no sirve para nada. El Señor fue claro: sed hacedores y no solo oidores de la palabra. Sí, sabemos que hay muchas personas que no conocen conceptualmente, por decirlo así, alguna de las doctrinas de la gracia o el orden de la salvación, pero conocen la palabra del Señor y la viven. Han entregado sus vidas a Cristo, se han rendido a Él y el Señor les ha dado nuevo nacimiento. Hay otros que son doctos en la palabra, hábiles para dar conferencias, para hacer prédicas bíblicamente correctas, tienen claros los conceptos, pero carecen de celo por el Señor. No aborrecen lo que aborrece Dios. Están llenos de lisonjas con los pecadores y con el pecado. Por lo general, son aquellos que señalan y se burlan de los fieles de Cristo. Se burlan de quienes quieren vivir en santidad. Y una vez más hay que recordar, los llaman religiosos y legalistas. Esos por lo general se quedan en las formas y desprecian el vivir en santidad. Recuerden que el Señor nos llamó a ser santos como Él es santo. Pues vamos a preguntar, ¿por qué el Señor ordenó el diluvio? Por el pecado, por la corrupción, por la inmundicia, por el amor al mundo y las cosas que están en él. Amigos y hermanos, el Señor ordenó y se hizo. El Señor ordenó y aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. ¿Quién dio la orden que lloviera 40 días y 40 noches? Dios mismo. Fue Él mismo quien rompió las fuentes del gran abismo y dio la orden para que las cataratas del cielo fueran abiertas. No fueron casualidades, no fueron fenómenos meteorológicos que se manejan solos, ni fue el fenómeno de la niña. Fueron los juicios de Dios por el pecado. El Señor ordenó y la naturaleza obedeció. Por eso Cristo, como nuestro Dios, ordenó al mar y a los vientos, y estos obedecieron y se calmaron. La Escritura nos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hebreos 1:1 al 2. Cuando leí por primera vez esta porción de la Escritura me preguntaba: ¿de qué otras maneras habla Dios? Y la respuesta no se hizo esperar. Por medio de su creación, los cielos cuentan la gloria de Dios. Amigos, el Señor también se vale de la naturaleza para dar juicio a los hombres por su pecado, para disciplinar a sus hijos. También habla por medio de la naturaleza
para confirmar las palabras, para confirmar que las palabras del profeta vienen de Dios, para corroborar que lo que escucharon viene de Dios, incluso para corregir y para proteger a sus hijos. ¿De qué cosas hablamos? Gedeón tenía la duda. El Señor sí me habló, me lo imaginé. Señor, si tú me estás hablando, haz que esta noche o que mañana en la mañana este vellón amanezca mojado y su alrededor esté seco, cosa que es imposible que suceda. Y por la mañana se levantó y miró, pero el corazón del hombre es duro. Ay, Señor, perdóname. Hagamos lo mismo, Señor. Si el vellón está seco por la mañana y alrededor está mojado, sé que has hablado por mí. Y el Señor usaba la naturaleza. Así era que confirmaba. Al rey le prolongó 15 años más de vida. Y le dijo, para que sepa que el que habla es Dios, el reloj de Acán va a retroceder su sombra. Hablemos de eso más tarde, porque también nos dice que las cosas no es como nos las han contado. Vayamos a Jonás 1:17. El Señor se vale de todo para que sus hijos le obedezcan. Dice la palabra del Señor en Jonás 1:17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Voy a volver a repetir. Pero Jehová tenía preparado un gran pez. Son coincidencias. Vayamos a Jonás 2:1-4 y saltamos después al versículo 10. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. La oración de un creyente. Y nos dice el versículo 10. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra. ¡Oh, fábulas! Dicen los incrédulos. Fábulas son sus falsas ciencias. Todos conocemos la historia. Jonás, queriendo ser más justo que Dios, no quería ir a llamar al arrepentimiento a los ninivitas para que cayera la ira de Dios sobre ellos por el pecado. Pues él temía, como en realidad sucedió, que se arrepintieran a las advertencias del Señor y el Señor los perdonara. Hoy en día, otros queriendo ser más buenos que Dios, quieren hacer todo lo contrario de Jonás. Quieren enviar a todo el mundo al cielo, así no sean creyentes o así no se hayan arrepentido. Para ellos todos son salvos. Diría Pablo: entonces por demás murió Cristo. Otros no ven la gravedad de la idolatría, ni de las legiones de demonios que hay en el catolicismo romano, y creen que se pueden acercar a ellos, que pueden jugar con ellos sin contaminarse. Pero las cosas no son como nosotros queremos, sino como Dios ordena, como Dios lo diga. De esta forma, el Señor envió un gran pez, primero, para que no se ahogara Jonás, y segundo, para que lo llevara a Nínive a cumplir el mandato del Señor. No es como nosotros queramos, es como Dios ordena. Y ordena la naturaleza, y la naturaleza le obedece. Hermanos y amigos,
el Señor nos recuerda una y otra vez que con el pecado no se juega. Que cuando los pueblos no se arrepienten, como lo hizo el pueblo de Nínive, sino que se corrompen totalmente, deben esperar los juicios de Dios. Sí, amigos, el Señor en su soberanía y justicia también trae la calamidad cuando la gente se aferra a su pecado y se aparta de Dios. Recordemos que el Señor nos promete bendiciones, pero también promete maldiciones. Bendiciones a quienes obedecen y siguen su palabra, y maldiciones a quienes desobedecen. Para esto, dice la palabra del Señor, están reservados los más duros juicios. Hermanos, el Señor ordena y se hace. Si los pueblos se llenan de pecado, el Señor hace juicio contra ellos. Vayamos a Génesis 18, 20 al 33. Nos dice la palabra del Señor en Génesis 18, 20 al 33. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor de ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Eso somos ante Dios. Y eso le estaba diciendo un fiel al Señor. Quizás faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo: quizás se hallarán allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi Señor si hablare. Quizás se hallaran allí 30. Y respondió: no lo haré si hallare 30. Y dijo: he aquí, ahora que he comprendido el hablar con mi Señor, quizás se hallaran allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi Señor si hablara solamente una vez. Quizás se hallaran 10, allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue, luego que habló de hablar con Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Sí, hermanos, no podemos negar que los pueblos a veces se corrompen totalmente. Hermanos y amigos, y todos sabemos lo que ocurrió. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová de los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura
con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Dice la Escritura que desde el más chico hasta el más viejo se habían corrompido. Eso lo vemos en sus desfiles del mal llamado orgullo gay. Del más chico al más viejo se han corrompido. Todos fueron a la casa de Lot para que entregara a los visitantes, que todos sabemos que eran ángeles, para usar de ellos. Y el Señor cumplió su promesa de destrucción. El Señor ordenó y la naturaleza obedeció. El problema de siempre, pero muy especialmente de estos tiempos, es que, como lo hemos reiterado, la gente no comprende la dimensión del pecado, no comprende la gravedad del pecado, no entienden que con él ofenden a un Dios 3 veces santo. Si todos se acordaran de esto, si todos comprendieran, si entendieran lo que los juicios de Dios y su santa ira son por el pecado, entonces otro sería el mundo y otra serían nuestras vidas. Amigos, el pecado es tan grave, tan terrible para Dios, que la única forma para perdonarlo, para justificar a los pecadores arrepentidos, fue el sacrificio del autor de la vida, la muerte del mismo Hijo de Dios, quien entregó hasta la última gota de su sangre, sangre real e inocente. No hay otra forma. Por eso, el castigo merecido a quienes se niegan a seguir a Cristo en fe y arrepentimiento no puede ser otro que la condenación eterna. Así de grave es el pecado. Y no solo estamos hablando del asesinato, del secuestro, de la violación, como piensan algunos, sino de la idolatría, las borracheras, el homosexualismo, las fornicaciones y todas las inmundicias. Esta es la palabra menos grave para definir el pecado: inmundicia, abominación. Hermanos y amigos, cuando el Señor entregó la tierra a los animales a Adán, le dijo que se enseñoreara sobre ella y la sojuzgara. ¿Cuánto más lo podrá hacer su hacedor? El Señor gobierna sobre todo. Y como estamos diciendo, usa la naturaleza y todo cuanto existe, no solo para hacer los juicios contra los desobedientes, sino para bendecir y auxiliar a sus hijos obedientes en tiempos de dificultad, de aflicción, incluso cuando otros quieren enseñorearse de ellos. Por ejemplo, recordemos una parte de la historia de Jacob y de Labán, su tío, que posteriormente sería su suegro, quien abusaba y engañaba a su sobrino. Lo hacía de tal forma que no solo lo engañaba laboralmente, sino que incluso en la noche de bodas cambió a su prometida, por quien había trabajado por 7 años por su hermana mayor. Por eso el Señor se compadeció y fue en auxilio y le dio la orden de partir de allí. Nos dice la palabra del Señor en Génesis 31, 6 al 9. Estaba hablando Jacob a sus esposas. Vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre, y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces. Pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Si él decía así, los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados. Y si decía así, los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. El Señor usó su dominio sobre la naturaleza para hacer justicia a su siervo. El Señor dijo
y la naturaleza obedeció. El Señor utiliza la creación de múltiples formas, incluso para hablar a aquel quien debería ser uno de sus profetas más importantes. Hermanos, estamos mirando cómo el Señor habla a la naturaleza, cómo ésta le obedece. Nos dice la palabra del Señor en Éxodo 3, 1 al 6. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Hermanos, muy posiblemente para evitar la idolatría, el Señor se aparecía en las formas más irrepresentantes. En este caso el Señor usa el fuego con la zarza, pero sin que ésta se consuma, para hablar con Moisés y llamarlo a su servicio. En la tarea que va a asignar el Señor a Moisés, en esta tarea sí que el Señor va a utilizar la naturaleza. La tarea, como sabemos, es liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Un prófugo como Moisés, un simple pastor en que se ha convertido, tiene que ir a negociar con Faraón, con el rey más fuerte del mundo en la época. Para esto, el Señor usará su poder sobre la naturaleza para castigar a Faraón y a su pueblo por su incredulidad e idolatría. Recordemos la primera pregunta que hace el altivo y soberbio Faraón a Moisés y a Aarón, creyéndose más importante que Dios. Nos dice la palabra del Señor en Éxodo 5, 1 al 2. Nos dice la palabra del Señor: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrar mi fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová? Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Siempre el hombre cree que las cosas son como él quiere. Hermanos, como es claro en la palabra del Señor y en la vida real, no es lo que quiera el hombre, sino lo que Dios ordene. Y el Señor fue claro: y Faraón y todo Egipto sabrán que hay Dios en Israel. Hermanos y amigos, como muchas veces hemos hablado de cómo fue la liberación del pueblo de Israel por mano de Jehová, Dios de los ejércitos, esta vez vamos a hacer tan solo un recuento general, haciendo énfasis de cómo el Señor usó la creación para demostrar parte de su fuerza y de su poder. Por ejemplo, cuando Moisés le dijo: Señor, ¿y si los ancianos de mi pueblo no me creen? ¿Qué hago? Frente a los ancianos y el pueblo de Israel, el Señor hizo que la vara de Aarón se convirtiera en serpiente.
Y luego llenó la mano de Moisés de lepra para luego limpiarla totalmente. Acordémonos, metió su mano, la sacó, estaba llena de lepra, todos se espantaron. Todos sabemos el significado de la lepra para el pueblo de Israel. Es el pecado que corrompe. Y después metió su mano y la sacó intacta. Con Faraón hizo que la vara de Moisés se convirtiera en serpiente. Y como el diablo siempre quiere imitar al Señor, el Faraón llamó a sus magos y a sus brujos para que hicieran lo mismo. Pero la vara de Moisés tragó a las serpientes de los magos y los hechiceros de Egipto para que vieran de quién venía la orden. Luego el Señor envió las 10 plagas. En estos días también con los niños les decía, entendamos bien las dimensiones de cada plaga. Si nosotros las entendiéramos, nos sorprendiéramos del poder de Dios. No solo convirtió el agua en sangre, eso hizo que se murieran todos los peces de Egipto, que eran gran parte de su sustento. Viene la plaga de sangre, la plaga de ranas, la plaga de piojos, la plaga de moscas, la plaga del ganado, la plaga de úlceras. Todo está relacionado con la naturaleza. El Señor da la orden y ésta obedece. La plaga de granizo, la plaga de langostas, la plaga de las tinieblas y la muerte de los primogénitos. Cada plaga afectaba desde el siervo más humilde de Egipto hasta el palacio y la cámara de Faraón. Meditar de cómo el Señor ponía la plaga y luego la levantaba es meditar sobre el poder de Dios sobre la naturaleza. Y más aún, cuando la Escritura nos aclara que ninguna plaga tocaba la tierra de Gosén. Israel vivía entre los egipcios, pero las plagas no los tocaban. Este era el otro gran milagro de nuestro Dios. Pensemos, por ejemplo, en la plaga de las tinieblas. Por 3 días nadie vio a su prójimo. Nadie se levantó en 3 días. Nos dice la palabra del Señor. ¿Qué pasó en la tierra de Egipto durante esos 3 días? ¿Cómo el Señor ocultó el sol? Recordemos que no solo era oscuridad, eran tinieblas tan terribles que dice la Escritura, todos la podían palpar. Luego vino la más dura, la más dolorosa, la plaga de los primogénitos. El Señor ordenó y se hizo. Sabemos que el Señor da vida y la quita. Nada escapa a su poder. Pero los israelitas aún no lo habían visto todo. Y por eso Faraón tenía que enviar a su ejército para que el Señor por medio de Moisés diera otra orden. Y esta vez serían las aguas del Mar Rojo las que le obedecerían. Serían las aguas las que se abrían para dar paso al pueblo de Israel como por tierra seca. Y luego, a la orden del Señor, se cerrarían para que sucumbiera el poderoso ejército de Faraón. El Señor solo daba la orden y la naturaleza obedecía a su creador. La ciencia ha pretendido dar explicación científica a cada hecho, para mostrar que las cosas no son de Dios. Se ha inventado algunas explicaciones, pero lo único que han podido hacer es confirmar el poder de Dios. Para explicar los sucesos del Mar Rojo, algunos han hablado de las trombas marinas. Vamos a mirar qué es una tromba marina.
Dice la red: las trompas marinas son fenómenos meteorológicos caracterizados por la formación de una columna de aire en rotación que se conecta con una nube llamada cumulonimbus con la superficie del océano. A menudo se presenta en condiciones de tormenta y pueden aparecer repentinamente, lo que las convierte en un peligro para la navegación y la vida marina. Sigue diciendo: la formación de trombas marinas requiere una serie de condiciones climáticas específicas. En primer lugar, se necesita la presencia de una nube, ese nombre enredado, perdónenme, que es un tipo de nube asociada con tormentas severas. Cuando el aire caliente y húmedo asciende rápidamente a través de la atmósfera, puede generar turbulencias que favorecen la formación del embudo. Es un viento que se genera y hace una formación de embudo y recoge y absorbe las aguas que se abren. Dice: adicionalmente se requiere una diferencia de temperatura entre el océano y la atmósfera, lo que amplifica el ascenso del aire húmedo. Sigue diciendo: otro aspecto que es clave, yo quiero que ustedes miren todo lo que se necesita para que se forme una tromba marina. Otro aspecto que es clave es la dirección y velocidad del viento. La rotación del aire es un factor crucial que permite que se forme la tromba marina. Si las corrientes de aire son apropiadas, el movimiento vertical del aire puede crear un efecto de succión que conecta la nube con el océano. Como podemos observar, todas las cosas o fenómenos atmosféricos, y miren, tenemos que mirar todos los fenómenos atmosféricos y las características de la temperatura del mar que se necesitan para que se forme una tromba marina, que en algunos casos, y solo en algunos, no en todos, genera que las aguas se abran. Pero precisamente, todo se presentó con gran coincidencia en el momento en que Moisés levantó por orden del Señor su báculo. Y todo se acabó por coincidencia en el mismo momento cuando todos los israelitas habían pasado. Pero la misma coincidencia se da cuando al pasar el río Jordán, los sacerdotes que llevan el arca tocan con sus pies el agua y se abre, aparece la tromba y se abre el mar. Y se termina cuando ellos sacan sus pies del agua, luego que todo el pueblo había pasado. Hermanos y amigos, nadie puede quitar la gloria a Dios. Pueden inventarse todas las mentiras y los engaños que quieran, pero no solo pueden negar, no pueden negar estos poderosos hechos, sino que en el tiempo de Dios también se cumplirá lo que está escrito. Y tendrán que aceptar lo que han negado. Han negado que hay un Dios en los cielos. Y dice la Escritura que llegará el momento en donde lo tendrán que aceptar. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. A Dios. El Señor por medio del apóstol Pablo lo reitera. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús Cristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. No pueden negar la obra de Dios ni el poder de Dios. Tarde o temprano tendrán que inclinarse ante Él. Así es. De la misma manera se lamentarán de haberse convertido en enemigos de Dios. ¿Enemigos de Dios?, preguntarán los impíos. Y el Señor mismo dijo:
el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Lucas 11:23. Hermanos, en el desierto el pueblo de Israel también vería el poder de Dios, con cosas como la lluvia de codornices o la caída de maná, el pan del cielo, que por coincidencia comienza a caer cuando parten por el desierto y el Señor da la orden, y por coincidencia deja de caer cuando llegan a la tierra prometida y comienzan a hacer que la tierra produzca. Son las coincidencias. ¿Cuántos millones de coincidencias se necesitaría para una cosa de esta se realizara? Hermanos, si los apóstoles en ese momento hubieran comprendido que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no se hubieran asombrado de que el mar y los vientos le obedecieran. Pues como conocían la Escritura y sabían quién era el creador de todo cuanto existe, y sabían y tenían conocimiento de cómo la naturaleza se inclina ante la presencia de Dios y obedecen su voz, se hubieran arrodillado a adorar. No hubieran preguntado, ¿y quién es este que hasta el mar y los vientos le obedecen? Hermanos, como dice Hebreos 11:32, y nos lo han recordado las últimas prédicas del hermano Marco, hablando de fe me faltaría tiempo para hablar de todas las situaciones en que los cielos y las tierras han obedecido al Señor. Por eso finalizaré con algunas pocas. Durante las guerras de conquista de la tierra prometida, una y otra vez el Señor fortaleció al pueblo y fue en su auxilio, para lo cual usó la naturaleza. Vayamos a Josué 10:7-11. Dice la palabra del Señor: y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube de Bet-Orón, y los hirió hasta Azeca y Macedena. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre los de Azeca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras de granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Josué clamó y el Señor fue en su ayuda. Dios habló y el cielo obedeció. Hermanos y amigos, si somos obedientes al Señor, el Señor es fiel y nunca nos dejará. Recordemos que su promesa es clara: nunca te dejaré ni te abandonaré. El Señor vendrá en nuestro auxilio, o en su santa voluntad nos llevará con Él. Pero amigos, no queremos que se engañen. Si quiere que el Señor escuche su clamor, que el Señor escuche su oración, su petición, es necesario que entregue su vida a Él, que sea obediente a su evangelio, pues la Escritura dice que el Señor no escucha la oración del impío. Y no es que no la pueda oír, no es que el Señor no la pueda escuchar, es que no dará respuesta a la misma. Claro, no podemos ignorar que en no pocas ocasiones y por misericordia el Señor otorga gracia común, y en ella a veces ayuda a los incrédulos. Pero su oído está totalmente a la oración
de sus hijos fieles. No temamos, hermanos, en pedir, en clamar, como dice la palabra del Señor, sabiendo que el Señor nos lo dará. Pero hermano, también es necesario que recordemos que la respuesta, como le hemos dicho muchas veces, no siempre es sí, o la que nosotros esperamos. Muchas veces la prueba se alarga hasta que comprendamos de qué se trata, que veamos qué pecados con la ayuda del Señor debemos vencer, de qué cosas nos debemos negar. Otras veces, aunque no comprendamos su voluntad, debemos entender que la voluntad del Señor es perfecta. Porque sabemos que es dura la partida de un ser querido, en especial cuando ésta es repentina. Pero si comprendiéramos verdaderamente lo que es estar en la presencia del Señor, nuestra tristeza sería muy rápida. Y como dice la Escritura, nos gozaríamos con los que se gozan. Es decir, nos gozaríamos de la verdadera paz de nuestro ser querido, quien está gozando en la presencia de nuestro Dios. Queremos insistir que estamos hablando de quienes entregan su vida a Cristo, se humillan por su pecado y se arrepienten de todo corazón. Hermanos y amigos, volvamos a la historia de Josué. Pese a las victorias dadas por Dios por medio del granizo, los israelitas con Josué no habían visto aún todo el poder de Dios, pero estaban a punta de verlo. Estaban prontos a verlo. Este es otro versículo, lo hemos leído muchas veces, que niega la falsa ciencia e incluso rompe la cabeza de no pocos creyentes que pese a su fe en el Señor, aún no comprenden cómo son los cielos y la tierra, y aún creen en las fábulas científicas. Dice la palabra del Señor en Josué 10, 12 al 13. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel. Y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Jalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Hermanos y amigos, la luna y el sol obedecieron la orden que dio el Señor por medio de Josué y les dio la victoria. ¿Cómo no iban a obedecer el mar y los vientos a la orden del Señor Jesucristo? David también es testigo fiel de la misericordia del Señor con él, quien en no pocas veces usó su poder y dominio sobre la naturaleza para proteger a su siervo, pero también para mostrar su ira santa por el pecado. Por eso, en su inmensa gratitud y conocimiento del Señor, David escribe. Vayamos, hermanos, al Salmo 18, versículos 6 al 8. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió. Y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero.
por fortuna suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos a Jehová, y el Altísimo dio su voz. Granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó. Lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Sí, el Señor va en auxilio de sus hijos. Y si es necesario que los cimientos de la tierra se muevan para ayudarlos, el Señor lo hará. Como también lo hará para mostrar su enojo por el pecado. Hermanos, como se dijo en líneas anteriores, faltaría mucho tiempo para hablar de todo. Por eso permítanme saltar al Nuevo Testamento, y demos allí pocos ejemplos. Vayamos a Mateo 28, 1 al 6. Nos dice la palabra del Señor. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Hermanos y amigos, el Señor movió los cimientos de la tierra para mostrar su poder, ya no sobre la naturaleza misma, ni para ir en auxilio de sus hijos, sino para mostrar la victoria de su Hijo ante la muerte. Nuestro Señor Jesucristo mostraba su poder y deidad. Él había dicho que tenía poder para dar su vida y poder para volverla a tomar, y lo mostraba ante los hombres. El Señor se ha levantado de la muerte y la ha vencido. El Padre lo ha resucitado de los muertos y nos ha dado vida eterna a nosotros, junto con Él. Ahora, si viendo estas cosas y habiéndoles revelado la verdad de los apóstoles, ahora sí comprendían quién era ese hombre a quien aún los vientos y el mar obedecían. Ahora sí han comprendido que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Han comprendido que es el Mesías, que se ha cumplido la promesa de Dios. Jehová mismo los salvará. Yo seré su Dios y seré su rey. Seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Pondré un nuevo corazón en vosotros. Los cimientos de la tierra se movieron a la orden de Dios para revelar el triunfo de Cristo sobre la muerte. Pero la mano de Dios no se ha cortado para dar salvación a aquellos que han sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Nos dice la palabra del Señor en Hechos 16, 19 al 34. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Aquí somos católicos, nacimos católicos y nos moriremos católicos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarlos con varas.
Después de haberles azotado mucho, los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato. Los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, Pablo y Silas llorando de tristeza, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Toda su casa creyó en Dios. Que algunos creen que es que el Señor tiene nietos. Es que como ellos creyeron, se salvaron sus hijos. Aquí nos dice: y se regocijó con toda su casa de haber creído. Hermanos y amigos, una vez más, el Señor mueve los cimientos de la tierra, pero esta vez no era para liberar a sus hijos de la cárcel, sino para dar gracia y misericordia al carcelero y a su familia. Sí, amigos, muchas veces se mueven los cimientos de la tierra y se producen grandes terremotos para que muchos recuerden que hay un Dios en el cielo, para que muchos entiendan que hay un nombre, sobre todo nombre, dado a los hombres en que podamos ser salvos, en el único en que podemos ser salvos. Sí, amigos, muchas veces se mueven los cimientos de la tierra para que usted escuche la voz de Dios, para que recuerde que hay un Dios en el cielo que juzgará a vivos y a muertos. Hermanos y amigos, definitivamente el Señor tiene todo bajo control y la naturaleza obedece a su orden. Cuando decimos esto, no puedo dejar de imaginar la voz de los incrédulos y de los enemigos del Señor diciendo: ¿y si todo esto está en orden, por qué el clima está loco? ¿Por qué los cambios de temperatura, las inundaciones y las sequías? Lo primero que les quiero recordar, como se les ha mencionado muchas veces, es que no es por el cambio climático. Por el apocalipsis climático que han anunciado los mentirosos. Tampoco estamos diciendo que no se estén presentando cambios atmosféricos que llevan a lo que algunos llaman desastres naturales. Estamos diciendo que no se producen, como lo anuncian los mentirosos y los engañadores, por la acción humana. Pues los científicos que aún tienen honestidad han demostrado que el hombre no influye ni siquiera un 5% en las dinámicas de la atmósfera. Esos engaños no solo son para jugar a ser Dios y querer controlar todo, sino también, como dice la Escritura, para prohibir alimentos que el Señor creó. Claro que la tierra ha venido sufriendo cambios, nadie lo puede negar. Los tiempos de lluvia y sequía, los tiempos de siembra y recolección han cambiado. Pero el Señor ya nos lo había advertido. Dice la palabra del Señor en Isaías 51:6. Alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo,
y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores, pero mi salvación se hará para siempre, mi justicia no perecerá. El Señor nos advirtió que la tierra envejecería como ropa vieja por el pecado, como ropa de vestir envejecería. Lo que estamos viviendo no son más que los resultados de nuestro pecado. Lo que estamos presenciando son los juicios de Dios por la maldad de la humanidad. Sí, amigo, en no pocas oportunidades, cuando el pueblo se corrompía, el Señor cerraba los cielos por algún tiempo y se llevaba las nubes, como sucedió por 3 años en la época de Elías. ¿Por qué llegaron los israelitas a Egipto? Porque en los juicios del Señor, primero les dio 7 años de abundancia y después dio 7 años de escasez. El Señor habló y se hizo. Pero hermanos y amigos, el Señor también nos da promesas. Dice la palabra del Señor en 2 de Crónicas 7, versículo 13 al 15. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieron de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Qué promesas tan bonitas nos da el Señor. Sabemos que el Señor hablaba al pueblo de Israel y hacía referencia al templo. Pero en esta dispensación sabemos que el pueblo de Dios somos todos los que hemos rendido nuestra vida a Cristo, tanto judíos como gentiles. Y las promesas son para todos los que oigan su voz y se conviertan. El llamado es entonces a humillarnos ante el Señor, a arrepentirnos, a apartarnos de toda maldad e idolatría, para que el Señor perdone nuestros pecados y sane la tierra. Recordemos que el Señor ordena y la tierra obedece. Pero hermanos, el Señor conoce el corazón de las personas y el Señor sabe lo por venir. Por eso también lo advirtió por medio del profeta Isaías. Isaías 13, 9 al 13. He aquí, el día de Jehová viene terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad, y raer de ella sus pecadores. Por lo cual, las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre, porque haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar, en la indignación de Jehová de los ejércitos, y en aquel día del ardor de su ira. Amigos, les quiero recordar que los verdaderos cristianos ponemos nuestra vida y esperanza en Cristo por gratitud, amor y no por miedo, como algunos nos dicen cuando leemos estas palabras. Por gratitud, porque aquel que se negó a sí mismo y se entregó como cordero perfecto para dar su vida en sacrificio por todos los que en él crean. Sí, creemos por amor y gratitud en aquel que nos dio ejemplo de humildad, aquel el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Creemos en Cristo porque es Dios, y porque hecho hombre dio su vida para perdonar nuestros pecados y hacernos nuevas criaturas en Él. Y sabemos por la Escritura que así como ha usado la naturaleza para bien de sus hijos, también la usará para juicio a los desobedientes, a los que persisten en la maldad. A su debido tiempo, que solo Él conoce, ya no se levantará para calmar la tormenta, sino para mover los cimientos de la tierra y hacer llover fuego sobre ella por la maldad de los hombres. Y entonces vendrá, ya no como cordero al matadero, sino como juez a juzgar a vivos y a muertos. Nos dice la palabra del Señor en 2 de Pedro 3, 9 al 13. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la misericordia de nuestro Dios. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando apresurándoos para la venida de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Sí, amigo, todo esto será destruido, no por la capacidad del hombre para dañar las cosas, sino por su mismo Creador, por Dios, como juicio por la maldad y el pecado de los hombres. Pero a quienes dio su misericordia y dio gracia, a quienes creyeron, a quienes comprendiendo la gravedad de su pecado, cayeron de rodillas ante su Salvador, se arrepintieron de corazón y entregaron sus vidas a Él, a quienes hizo sus hijos, a ellos están dadas las más grandes promesas. Para ellos están reservados los cielos nuevos y la tierra nueva. Amigo, hoy es el día de la salvación. No contienda con su hacedor. Mire la gravedad de su maldad y vaya a Cristo, el único que puede perdonar sus pecados, el único que lo puede justificar y santificar. Hermano, ¿aún contiende contra Dios? ¿Aún acaricia pecados? Clame al Señor para que le conceda arrepentimiento verdadero y le dé nuevo nacimiento. Recuerden las palabras del Señor, las hemos repetido muchas veces. Si hoy escuchan su voz, no endurezcan sus corazones. Hoy puede ser el día de su salvación. El Señor no desecha un corazón contrito, humillado. No espere que sea tarde. No espere que venga la muerte o que el Señor dé la orden de remover los cielos y la tierra y que no haya nada que hacer. Recuerde que mientras hay vida, hay esperanza. La salvación es hoy. No espere la orden de Dios. No espere que todo sea destruido. Entréguese al Señor en fe y arrepentimiento para la esperanza en Cristo, en el único en quien hay salvación. Señor Padre Santo, nuestro Dios Todopoderoso y amado, oh Señor, perdona nuestros pecados, perdona nuestras iniquidades, Señor. Perfecciona esa maravillosa obra que has hecho en nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti, Señor,
Ayúdanos, Señor, a rendir verdaderamente nuestras vidas a ti y entregarnos, como dice tu palabra, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con todo tu ser, con todo nuestro ser. Te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.